En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto económico enviado por el presidente Daniel Noboa, que busca incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 15%, más impuestos para la ciudadanía, pero ¿el gasto del Estado se mantiene igual? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, economista. Siempre es un gusto. Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto, Gisela, un gusto conversar indirectamente con la gente. Y todavía estamos a mediados de enero, así que todavía hay como desear un buen 2024 a claro todos. Que sí. Mira, yo había circulado ayer, creo, anteayer, un tuit en el cual yo decía que quizás podemos generar un consenso entre la gente que analiza la economía alrededor de 4 o 5 aspectos. Yo señalaba el primero como una reducción muy importante del gasto del Estado, del gasto improductivo del Estado, primera cosa. Segundo, la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles, que sabemos es un subsidio muy malo. Tercero, el tema del IVA. Y cuarto, impulsar petróleo y minería en el Ecuador. Y yo le agregaría probablemente una quinta cosa, ahora que converso contigo, yo le agregaría que es realmente salir a cobrar impuestos a los que no pagan, porque generalmente se cobra siempre a los mismos, ¿no? Entonces yo diría que alrededor de esas 5 cosas podríamos tener un consenso y no pensar únicamente que solo el IVA es una solución, que solo el gasto es una solución, sino que encontrar tal vez un acuerdo entre todos para, digamos, para repartir la solución entre diversos aspectos, ¿no? Bueno, ya lo dijo el ministro de Economía, ¿no? Necesitamos más de 1.000 millones para enfrentar esta guerra interna que se ha declarado en el país. Sí, mira, si es que el IVA te da, estoy redondeando obviamente, ¿no? Si el IVA te da 1.500 millones, si es que la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles te da otros 1.500 millones, si podemos en el mediano plazo, no es un tema inmediato, pero digamos pensando en el mediano plazo, impulsar petróleo y minería que te den otros 1.500 millones, y luego tú tienes una reducción del gasto sustancial, y la reducción del gasto sustancial no es 100, 200 millones de dólares, sino reducir 1.000, 2.000, 3.000 millones en el gasto público. Bueno, si tú sumas todo eso, y bueno, y si cobras también a la gente que no paga, entonces tú puedes llegar a cifras interesantes para lograr las dos cosas, que es equilibrar las finanzas públicas, que es importante, pero ojo, no es el único objetivo. El otro objetivo es que en el Ecuador gastemos de manera útil y productiva. Por eso hay que reducir el gasto público. No solo es para ayudar a las finanzas públicas, es para que en la economía ecuatoriana vayamos eliminando gastos improductivos inútiles, igual que tú o la gente que nos escucha en sus actividades trata de ir eliminando gastos que son inútiles. Sí, pero llegar a esa balanza va a ser un poco difícil. Analizando solamente la reforma tributaria que implicaría subir del 12 al 15% el IVA para unos 208 de los 359 productos de la canasta básica. Entiendo que otros 151 productos no se verían afectados porque no están gravados con IVA. Pero esta distinción que se está haciendo entre productos que gravarían o no el aumento del IVA, ¿también crearía zonas grises y dificultad presupuestaria para los hogares, cree usted? Porque hablando de que nosotros también tenemos que aprender a mejorar nuestras finanzas y no hacer esos gastos innecesarios. Mira, se está manteniendo lo que ya existe en el Ecuador, es decir, hay una serie de productos exentos y otros que no están exentos, y lo que se ha dicho es, no nos vamos a hacer lío, vamos a subir el IVA a los que ya pagan el IVA, lo que en parte le convierte al impuesto en un impuesto más justo, digamos, en el sentido de que
no se cobra en temas de salud, en temas de alimentos, etcétera, que hacen una mayor parte de la canasta de consumo de la gente de más bajos recursos. Entonces hay un poquito de equidad, ¿no? Pero lo que quiero decirte, Gisela, es que si tú me dices hacer las cosas es difícil y lo único que vamos a hacer es subir el IVA, yo te digo, no me parece correcto que solo ataquemos lo que es más fácil y es que el Estado nos venga a cobrar más y no hacemos las otras cosas que son más difíciles, como reducir el gasto público, pero que hay que hacerlas, ¿no? Entonces siempre hacemos eso. Hacemos lo fácil, que es cobrarnos más impuestos, y no hacemos lo difícil. Y además que con eso, sí, si bien le damos sostenibilidad a esta guerra interna que tenemos, también hay otros problemas que nos seguirán afectando, que mientras existan seguirá habiendo inseguridad y delincuencia y narcotráfico, que es justamente esta brecha fiscal enorme que no deja que se cumpla el Estado con temas que hay que cumplir para justamente la sociedad pueda vivir en un mejor país. Pero hablando en sí de la propuesta que ha planteado el presidente Daniel Noboa, yo me preguntaba cómo es que se decide qué productos aumentarían o no el impuesto al IVA. Y esto pensando que, pues, por ejemplo, el aumento al IVA a los combustibles y la cadena de productos, a la final, digo, ¿no terminan de todas maneras encareciendo la vida de los ecuatorianos igual? No, eso es un hecho. Una de las maneras de que el impuesto llega a, digamos, a impactar a la gente y a recaudar recursos tiene que ver con el tema de un impacto inflacionario que es inevitable. Es decir, a alguien le tiene que impactar las cosas, ¿no? Uno no puede decir voy a recaudar más y esto no tiene impacto. No, tiene un impacto. Y bueno, y cualquier cosa que se haga tiene un impacto, eso hay que reconocerlo. El gobierno dice que esta medida no afectaría la economía de los hogares, pero entre los productos de la canasta básica que tienen un IVA de 12 actualmente y que van a subir, hay productos que no podemos. Mira, es un engaño pensar que no afecta. Toda decisión, mira, la decisión de reducir el gasto público también afecta. ¿A quién afecta? A los que están en la cadena ligada a ese gasto público. Entonces, siempre hay un efecto, ¿no? Entonces la pregunta no es si tiene un efecto o no, sino la pregunta es cuál tiene un efecto que es más sensato para la economía. Por eso yo creo que eliminar gastos improductivos es lo mejor que se puede hacer, pero entiendo, por eso planteaba 4 o 5 puntos, entiendo que además de reducir el gasto público haya que subir el IVA, haya que eliminar el subsidio a los combustibles, que es un muy mal subsidio, pero todos tienen un impacto sobre la gente. Ahora tú decías algo muy importante, con el IVA vamos a recaudar 1.500 millones. ¿Se resuelve el problema con eso? No se resuelve. Por eso hay que mirar, digo yo, el conjunto de las 4 o 5 cosas que deberíamos hacer, pero insisto, no podemos dejar de hacer cosas porque son difíciles, porque entonces así hacemos solo las fáciles, que es cobrar más impuesto a la gente. Pero las difíciles también hay que hacerlas. ¿Qué tipo de gastos improductivos mantiene el Estado que se podrían recortar? El aparataje burocrático, por ejemplo, pero por otro lado, la reducción del Estado no generaría además un incremento sustancial del empleo informal, del desempleo, lo que también es parte de esta crisis de inseguridad que vivimos, porque mientras tú sacas a los militares y declaras una guerra, hay gente que no tiene más opciones que delinquir en algunos casos, ¿no? Porque no tiene que comer, porque no tiene un empleo, porque no tiene salud, porque sus hijos se mueren del hambre. Hay tantas cosas que paralelamente hay que hacer también, ¿no? Mira, pensemos en el caso de una empresa, porque finalmente el tamaño es diferente, pero la esencia es la misma. Si una empresa tiene gastos improductivos y se eliminan los gastos improductivos, ¿la empresa mejora o empeora? La empresa mejora. Puede hacer más cosas, puede invertir, puede moverse, puede hacer cosas. Lo mismo sucede con el Estado. Eliminar, uno en primera instancia dice, pero es que si elimino gastos del Estado, eso afecta a la economía. No, cuando yo elimino gastos improductivos, gastos inútiles, yo mejoro la economía y al mejorar la economía hago que haya más posibilidad de inversión, de crear empleos, de crecimiento, etc. Entonces, esa es la esencia, que hay que estar conscientes. Eliminar gastos improductivos del Estado genera una mejor economía, no una peor, sino una mejor economía para todos, porque estamos simplemente desperdiciando el dinero, y el dinero hay que utilizarlo bien. Esa es la esencia del por qué hay que eliminar los gastos improductivos, ¿no?
Ahora, desde febrero de 2024, las 471 mayores empresas de Ecuador, denominadas grandes contribuyentes, van a comenzar a pagar mensualmente al Estado un adelanto del impuesto a la renta. Esto con la entrada en vigencia de la reforma tributaria de Daniel Noboa, denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esto quiere decir que los grandes contribuyentes son empresas que juntas aportan alrededor del 55% de la recaudación de los impuestos en el país. ¿Las contribuciones especiales son una medida solvente para el momento que atraviesa el Ecuador? Mira, el tema que se aplica a las empresas es un tema que ayuda a las finanzas públicas en el año 2024. Ya no le ayudará en el año 2025 y en adelante, porque ya hará parte de los ingresos del Estado a partir del año 2024, digamos, ya no es algo nuevo en el 2025, ¿no? Pero, digamos, ayuda en general a las finanzas públicas. Yo nuevamente volvemos a la pregunta anterior: ¿cobramos impuestos o no cobramos? Aquí lo que se está proponiendo es que por un lado se sube el IVA y por otro lado adelantan ingresos las grandes empresas. Es una forma, en definitiva, de generar más impuestos y más ingresos para el Estado, ¿no? Pero insisto, esa es la forma fácil. Mira, si tú y la gente que nos escucha, Gisela, tiene una empresa y dice: yo tengo problemas, ¿qué debo hacer para mejorar mi situación? Entonces tú dices: voy a hacer dos cosas. Uno, reducir gastos inútiles, y segundo, voy a aumentar mis ingresos. Pero una persona o una empresa, ¿cómo puede aumentar sus ingresos? Solo puede aumentar trabajando más, siendo más creativo, creando nuevos productos, etc. El dinero no cae del cielo para las empresas y las personas. Pero sí hay una entidad en la sociedad para la cual el dinero le cae del cielo, que es el gobierno. ¿Por qué? El gobierno se reúne y deciden: yo a las grandes empresas les voy a pedir que me adelanten, en definitiva, los impuestos. A los ciudadanos les voy a subir el IVA y así me tienen que pagar más. La vida del gobierno es demasiado fácil, ¿no? Siempre a través de una ley o de un reglamento nos pueden cobrar más. Eso no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer las empresas, no lo puede hacer nadie, solo el gobierno. Pero eso, ¿qué hace? Que el gobierno es fácil conseguir plata y malgaste el dinero. Entonces volvemos a lo mismo. Ok, que el gobierno nos cobre más, pero a cambio de eso el gobierno tiene que reducir el mal gasto que tiene. Ambas pero mire cosas usted tienen lo que venir. dice el ministro Vega. Dice que desde el sector público son pocos los ajustes que se pueden realizar. Dijo: el campo de acción es limitado para ahorrar en el sector público. Eso acaba de decir. Desgraciadamente, si pensamos eso, y yo respeto lo que dice el ministro, entonces estamos en mal camino, porque estamos pensando siempre lo mismo. Yo sí puedo cobrar más impuestos, pero no puedo hacer un esfuerzo para gastar menos o gastar mejor. Exacto. Mira, el Estado ecuatoriano en su conjunto gasta 45.000 millones de dólares. Nosotros todos los días que vamos a entidades públicas vemos la cantidad de trámites inútiles que hay, vemos la cantidad de gente en exceso que hay, recorremos la calle y nos encontramos con la agencia de control de no sé qué, con la empresa de no sé qué, de la empresa de no sé cuántos del Estado. Bueno, todos los días vemos cosas improductivas e inútiles que hace el Estado. Entonces no es posible que no podamos sentarnos como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, fuerte del gasto público, como el Ministerio de la Mujer que hizo el gobierno anterior. Mira, estaba buscando ahora justo en un amigo que había mandado una lista de 30 instituciones públicas, que la mayor parte uno dice: ¿y para qué sirven, no? Y el consejo para tal cosa, el consejo para tal otra cosa, la unidad de registro de no sé qué, el Consejo Nacional de Competencias, el consejo, tantas cosas, ¿no? Que es un poco como lo que hizo Milei en la Argentina. De partir de la idea de que no se puede reducir las cosas en el Estado. Como lo está haciendo Milei en la Argentina, con tremenda crisis que se manejan, eliminando, dice, el Estado no necesita tanto, puede funcionar con 4 o 5 ministerios. No sentimos esa necesidad, entonces no lo hacemos. Obviamente, mi ley en Argentina es una necesidad absoluta. En el Ecuador sentimos que no hay esa necesidad y no lo hacemos. Mira, es como nuevamente volvamos a una familia. La familia necesita reducir gastos y lo más probable es que se reúnen y dicen: tenemos que reducir gastos. Y en primera instancia, ¿qué dicen los familiares? No podemos reducir esto, no podemos reducir aquello, no se puede hacer, esto es imposible. No, es la primera reacción natural.
Pero la segunda reacción es decir, no, tenemos que encontrar. Entonces si tenemos que encontrar y queremos encontrar, entonces ahora vamos a decir, tal cosa no vamos a hacer, tal cosa no vamos a hacer, aquí vamos a rebajar, aquí vamos a rebajar. Y al final te das cuenta que sí se puede hacer si es que tienes la voluntad y la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que a nivel del Estado es probable que en un mes nos estén cobrando un IVA mucho más alto. A las empresas grandes les están cobrando la autorretención, pero a mí me gustaría que en un mes el gobierno también nos diga, en este mes hemos trabajado y hemos identificado todas estas áreas en las cuales se puede reducir el gasto. Y ojo, esto es incluyendo los municipios, porque los municipios también malgastan mucho dinero. Yo veo, y creo que todos los ciudadanos en Quito vemos cuando nos relacionamos con el municipio, la barbaridad de trámites, de controles, de exceso de gente, de exceso de gasto que hay. Entonces esto también tiene que aplicarse a los municipios. Mira, yo diría francamente, Gisela, que una manera, digamos, práctica de hacer esto sería decirle a todas las entidades públicas, a todas, decirles su presupuesto se recorta en 10%. Por lo menos. Y ahora usted estudie, analice cómo por dónde elimina ese 10% en las cosas que son menos útiles y menos productivas. Usted busque dónde hacerlo. Porque la plata no le voy a dar. Y además que es un buen momento, creo, para que el gobierno tome medidas que realmente tengan un efecto bueno en la economía, aunque nos duelan, aunque nos cuesten, porque estamos conscientes los ecuatorianos hoy por hoy de que se necesitan cambios, de que necesitamos dinero para enfrentar esta guerra, de que necesitamos dinero para también hacer trabajo social que ayude a estos lugares vulnerables de donde los chicos no tienen nada más que hacer que unirse al narcotráfico o a las bandas organizadas, darles alternativas de vida. Para eso se necesita dinero, inversión, y lo sabemos los ecuatorianos, y creo que es un momento clave. Por ejemplo, los subsidios que tanto hemos hablado y discutido. Los subsidios hoy más que nunca es el momento de focalizarlos, ¿no? Sí. Yo creo que exactamente hay que eliminar con focalización. Es decir, hay que mantener en ciertos rubros, por ejemplo, en el transporte público, yo creo que hay que mantener el subsidio al diésel. Hay gente que dice, pero es complicado. La verdad es que no me parece que deba ser tan complicado, porque con la tecnología moderna debe ser muy fácil saber a quién le das y a quién no le das. Mira, yo llego y a ti te pasa lo mismo, a la gente que nos oye. Llegamos a la gasolinera y ya automáticamente con leer la placa del auto ya la máquina tu apellido sabe quién eres, quién no eres, tu vida, tu muerto, sabe todo sobre ti. Entonces, lo único que habría que agregar una línea ahí es de decir, este auto tiene derecho o no tiene derecho al subsidio, punto. Ya está, ¿no? Entonces, creo que las cosas se pueden hacer, pero para eso se necesita voluntad. Yo no digo que sea fácil porque hay un entorno político que mantener, pero nuevamente, si queremos solo hacer las cosas fáciles, entonces el país no va a caminar, ¿no? Y aprovechar el momento en donde la gente está de acuerdo, dice, ok, ¿cómo arrimo el hombro? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo ayudo a que las cosas se solucionen? Creo que la gente, cuando hablamos de la reducción del gasto, Gisela, se convierte también en un tema de la vida diaria, porque quiere decir que los trámites que tú haces, que son trámites inútiles, que te toman tiempo, que te cuestan plata, se van a eliminar. Entonces tú ya tienes más tiempo para dedicarle a tus actividades productivas, familiares o lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto no es un tema solo macro, es un tema micro de la vida diaria, de mejorar también la vida diaria de la gente. Un poco el mensaje sería así, ok, nos ajustamos, señor presidente, estamos de acuerdo con que esto se necesita que todos apoyemos, pero ok, quiero ver qué cambios hace en este enorme aparato obeso del Estado para cambiar también el gasto. Creo que es interesante ese tema, ¿no? Ok, estamos de acuerdo. Pero recordemos siempre, Gisela, que yo decía, el Estado en su conjunto, no digo solo el gobierno central, sino el Estado en su conjunto gasta 45 mil millones de dólares. O sea, es un platal. Entonces, cuando los gobiernos dicen que la plata no me alcanza, uno dice, ¿cómo es que 45 mil millones no te alcanza? No es posible, ¿no? No, es difícil de entender, eso. Además, no decían en campaña que sí alcanza. Lo que pasa es que hay que evitar la corrupción, hay que evitar el gasto innecesario. Y el mal gasto. Mira, incluso las personas y las empresas que cuidan su dinero, sabemos que hay parte de eso que es mal gasto. Malgastamos el dinero, ¿no? Ya, pero tratamos de no malgastar porque es nuestro dinero, ¿no? ¿Qué sucede en el Estado? Que como el dinero no es de los gobernantes, sino nuestro,
entonces la tentación de malgastar más es mucho mayor, obviamente, ¿no? Entonces, si hay malgasto en los hogares y las empresas, imagínate todo el malgasto que hay en el Estado. Es obvio, por concepto, diría yo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Entonces, no se puede aceptar, digamos, el pretexto de que qué difícil que es. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Esperemos saber cuáles son los resultados de estas alternativas que varios expertos como usted pues le han dado al Estado y la misma ciudadanía que está, como digo, dispuesta a colaborar, pero y algo también que espera no hemos insistido, Gisela, y si me permites para terminar, es cobrar a los que no pagan. Yo creo que también todos nosotros conocemos gente que no paga impuestos y que muchas veces uno se muere de las iras que uno dice yo porque pago y el otro no paga, ¿no? Entonces el SRI tiene que buscar también a la gente que no paga, no solo a los mismos de siempre. Y ahí hay una contradicción también que nos llamaba mucho la atención como ciudadanía, digo. ¿Cómo recibimos este país tras reformas de incremento del IVA cuando hace unos meses apenas pues entró en vigencia la condonación de intereses a grandes deudores del Estado, por ejemplo? Son cosas que también dices, pero ¿cómo? O sea, ¿no será mejor lo que usted dice? Debería el Estado apuntalar primero hacia cobrar bien las deudas que tiene, que aquellos que no pagan y no hacernos pagar a los que siempre pagamos un poco más. Y mira, yo creo que los mecanismos para ver quién paga y quién no paga no deben ser tan difíciles. Capaz que yo estoy equivocado, hablo por sentido común, pero si tú identificas las propiedades de valor, los autos de valor, y luego tú comparas cuánto pagan esas personas de impuestos, no ha de ser tan difícil detectar quién paga y quién no paga, ¿no? O sea, francamente no es tan difícil. Yo le agradezco muchísimo, economista. Siempre es un gusto conversar con usted. A las órdenes. Gracias y un abrazo a todos. Igual. Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.